Tras 2 años y medio de guerra entre Rusia y Ucrania, el resultado sigue siendo incierto. Se trata de una verdadera guerra de desgaste cuyo punto de inflexión podría llegar este año con las elecciones en Estados Unidos. En el video de hoy, más que centrarnos en la guerra en sí, exploraremos una hipotética derrota de Rusia y cómo sus consecuencias, desde ciertas perspectivas, repito, ciertas perspectivas, podrían ser beneficiosas para los rusos de a pie a mediano plazo. ¿Te interesa conocer esta teoría? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para comenzar, me gustaría resaltar que este video está hecho desde la perspectiva de alguien que ha vivido toda su vida en países alineados con la esfera occidental, es decir, en democracias en donde la libertad de expresión, de prensa y otros derechos civiles son relativamente respetados. Considero que estas libertades son sumamente valiosas y lo último que haría sería mudarme a un lugar en donde estos derechos no se respetan adecuadamente. Si hablamos del país protagonista de este video, Rusia, es clasificado como un régimen autoritario según el índice de democracia de The Economist y figura entre los peores países en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Pero Sebas, solo mencionas rankings occidentales que están sesgados porque eres un pro-yanqui lacayo de Estados Unidos. En realidad, no es necesario fijarse en los rankings para entender la situación, ya que las evidencias están a la vista para quien quiera verlas. Independientemente de si esto es lo mejor para el país o lo que realmente necesita, el mandatario ruso, Vladimir Putin, ha mantenido el poder de manera ininterrumpida desde 1999. El poder del Ejecutivo es desmesurado en comparación con otros órganos del Estado, y con las reformas constitucionales aprobadas en 2020, tiene la posibilidad de extender su mandato hasta el 2036. Esto refleja un control cada vez más centralizado y una concentración inusual de poder para un sistema político que se presenta como democrático. La oposición en Rusia enfrenta serias dificultades para participar en elecciones verdaderamente competitivas. Muchos líderes opositores han sido encarcelados o han fallecido en circunstancias sospechosas, con Alexei Navalny siendo el ejemplo más destacado de esta represión. Navalny fue envenenado en 2020 y posteriormente encarcelado tras su regreso a Rusia, en lo que muchos consideraron una estrategia para silenciar su activismo. En febrero de este año, el opositor falleció en condiciones no explicadas y las suspicacias de que fue una obra del gobierno están a la orden del día. Además, los medios de comunicación rusos, en su gran mayoría, están controlados directa o indirectamente por el Estado. Los medios críticos con el gobierno son objeto de censura y acoso constante, y algunos periodistas han sido víctimas de desapariciones inexplicables. En cuanto a las libertades civiles, se han implementado leyes que restringen severamente derechos como la libertad de expresión, reunión o asociación. Entre ellas, la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Información, Tecnologías y Protección de la Información, la Ley de Insultos a Sentimientos Religiosos, las leyes contra la propaganda homosexual o las leyes contra la difamación. Estas leyes han servido como herramientas para silenciar voces disidentes, castigando cualquier intento de oposición o crítica al Kremlin. Dicho esto, entremos en el contexto de la guerra de Ucrania. Aunque actualmente se desarrolla como un conflicto de desgaste, un factor clave podría ser el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Si Kamala Harris llegara a la presidencia, es probable que el apoyo a Ucrania continúe fortaleciéndose para el 2025. Además, para este año, las industrias armamentísticas europeas podrían estar mejor preparadas para aumentar su producción, lo que influiría en la capacidad de Ucrania para sostener el conflicto frente a Rusia. Antes de continuar, es importante aclarar los objetivos de cada bando en septiembre del 2024.
Por parte de Ucrania, su principal meta sigue siendo preservar su integridad territorial. Rusia, por su parte, busca consolidar su control sobre Crimea y asegurar su dominio sobre las dos autoproclamadas repúblicas del Donbass, así como sobre los óblasts de Jersón y Zaporizhia. Estas 4 regiones fueron formalmente anexadas por Rusia tras los referéndums de septiembre del 2022, aunque la comunidad internacional no reconoce su legitimidad. Los rusos de a pie, impulsados por un nacionalismo exacerbado promovido por el propio sistema, esperan con fervor que los objetivos fijados por el Kremlin se cumplan en su totalidad. Si Rusia no logra consolidar el control completo de las 4 regiones anexionadas, esto se vería como una derrota que podría erosionar la legitimidad del gobierno de Putin. Tal resultado podría ser aprovechado por la oposición, que ha cobrado cierta fuerza, especialmente tras el asesinato de Alexei Navalny. Hasta el día de hoy, los avances de Rusia en el Donbass no solo han perdido impulso, sino que Ucrania ha logrado ocupar partes del Oblast de Kursk, un revés que revela la vulnerabilidad rusa tras los avances logrados a finales del 2023. Este escenario pone en evidencia una debilidad estratégica, lo que lleva a considerar que si Ucrania consigue resistir hasta 2025 y con Kamala Harris en la presidencia de Estados Unidos incrementando el apoyo a Kiev, el curso de la guerra podría cambiar drásticamente a favor de Kiev. En este video no nos enfocaremos en cómo se podría desarrollar este escenario, sino en el hipotético caso de que Rusia pierda la guerra. Las negociaciones estarían indudablemente lideradas por las potencias occidentales que exigirían la celebración de elecciones democráticas tras la dimisión de Vladimir Putin. Con la caída de su régimen autoritario, es plausible que la oposición, encabezada por el partido Rusia del Futuro de Alexei Navalny, un partido de orientación liberal y pro-europeísta, tome el poder. A este punto, es necesario destacar que Rusia opera como un imperio del tipo tradicional, en el sentido de que bajo el control del Kremlin se encuentra una serie de pueblos, muchos de los cuales están representados por las repúblicas que conforman la Federación Rusa. Con una posible liberalización del gobierno ruso, es bastante probable que se enfrente a la necesidad de aceptar la secesión de varias de estas repúblicas que estaban estrechamente vinculadas al régimen de Putin. La primera en escindirse podría ser la República de Chechenia, cuyo líder, Ramzan Kadyrov, rompería toda relación con un gobierno democrático. Ingusetia y Daguestán podrían seguir su ejemplo, lo que en última instancia podría también ser beneficioso para Rusia al desprenderse de regiones que son el caldo de cultivo para grupos fundamentalistas. Otras repúblicas que también podrían optar por la secesión son Tartaristán y Tano Tuva, que en el pasado ya han mostrado inclinaciones independentistas. Con este panorama es necesario abordar la pregunta planteada en el video, que se centra en el mediano plazo. A corto plazo, una eventual derrota de Rusia y el consiguiente proceso de transición hacia la democracia representarían un golpe devastador para los rusos actuales. Estos, inmersos en la propaganda del Kremlin, son extremadamente nacionalistas y podrían verse profundamente afectados por tales cambios. Los nacionalistas rusos perciben a su país como una gran potencia con un destino histórico de liderazgo que, según el discurso de Putin, estaba destinado a contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Si Rusia comenzara a ceder ante la influencia occidental y adoptara valores democráticos y de libertades civiles, el mito de la invencibilidad y la grandeza del país se vería gravemente deslegitimado. De hecho, está claro que Putin encarnaba el sueño nacionalista de restaurar el imperio ruso, un sueño que quedaría completamente destruido. Sin embargo, para aquellos que se oponen al régimen de Putin, en su mayoría jóvenes, el nuevo rumbo del país
podría representar una gran oportunidad. Además, si partidos pro-europeístas como el de Navalny lograran mantenerse en el poder durante varias décadas, Rusia podría iniciar un proceso similar al de los antiguos países del bloque oriental como Polonia, República Checa o Eslovaquia. En las últimas 3 décadas, estos países han experimentado un desarrollo económico sin precedentes que los ha convertido en naciones de primer mundo, con un notable incremento en el respeto por las libertades civiles y la democracia. De esta manera, la población joven y las futuras generaciones podrían vivir en un país con mayores libertades, algo que no se experimenta en regímenes autoritarios como el de Rusia. Este régimen, música para los oídos de los prorrusos, era considerado el más adecuado para preservar una estructura imperial de corte tradicional que buscaba hacer frente a la hegemonía occidental. Como puedes ver, desde una perspectiva occidental y desde el punto de vista de alguien que valora las libertades individuales y de expresión, una derrota en la guerra podría resultar beneficiosa para los rusos a mediano plazo. Quiero recalcar que esta es una opinión personal y que está sujeta a múltiples interpretaciones. Pero ahora, cuéntame tú, ¿crees que un cambio estructural en el gobierno ruso es necesario para mejorar el bienestar de los ciudadanos comunes? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!